El día que enterramos a mi padre, la lluvia caía con una furia fría y silenciosa. Como si el cielo mismo estuviera de luto, pero sin querer hacer ruido. Yo estaba allí, con mi traje negro prestado, sintiendo el peso de las miradas de pésame y el vacío que dejaba un hombre que, en vida, fue más una presencia austera que un padre. Cali. El texto para este bloque debe ser generado obligatoriamente en el idioma Spanish, Spaindu. Espero que esta historia os atrape tanto como a mí me desgarró vivirla, y me encantaría que me dejarais en los comentarios desde qué ciudad me estáis escuchando. Vuestra compañía, aunque sea a la distancia, significa mucho en momentos como este. Mi padre Ricardo fue un hombre de principios férreos y bolsillos cosidos. Nos crió a mí, Mateo, y a mi hermana Sofía bajo el mantra de que el dinero no daba la felicidad, y que el trabajo duro era la única herencia de valor. Vivimos con lo justo, a veces con menos. Recuerdo las discusiones ahogadas entre él y mi madre Elena, las noches en que la nevera parecía un eco de nuestras propias carencias. Él era un simple contable, o eso nos hizo creer, y su sueldo, decía, apenas alcanzaba. Ahora, con él bajo tierra, y nosotros ahogados en deudas que su enfermedad había dejado, esa austeridad se sentía como una traición silenciosa. La casa familiar, un viejo caserón con un jardín descuidado que había sido el orgullo de mi abuelo, ahora se sentía como una carga. Las paredes agrietadas parecían suspirar con el peso de nuestras preocupaciones. La pregunta flotaba en el aire, densa y amarga. ¿Qué íbamos a hacer ahora? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una semana después del funeral, el notario, un hombrecillo de gafas gruesas y semblante perpetuamente aburrido, nos entregó un sobre amarillento con el nombre de mi padre escrito en su caligrafía apretada y perfecta. No era un testamento, no había cuentas bancarias ni propiedades que repartir, era una sola hoja de papel, una carta. Mi madre la leyó en voz alta en la penumbra del salón. Su voz, ya frágil por el duelo, temblaba con cada palabra. A mi familia, comenzaba. Si leéis esto, es que mi tiempo ha terminado. Os he negado mucho, lo sé. Os he enseñado el valor de la escasez, pero no porque no hubiera abundancia. Mi verdadera herencia, el fruto de mi vida, no está en un banco a merced de extraños. Está más cerca de lo que imagináis. Está donde crecen las raíces, bajo la sombra del viejo roble. La mesa quedó en silencio. Sofía, siempre la optimista, la que aún defendía la memoria de papá con una lealtad ciega, fue la primera en reaccionar. Sus ojos brillaron con una esperanza casi infantil. Un tesoro, susurró. Nos ha dejado un tesoro escondido. Yo, en cambio, sentí una oleada de ira. Se me heló la sangre. ¿Otro de sus acertijos? ¿Un último juego cruel desde la tumba mientras nosotros nos ahogábamos? Mi madre no dijo nada. Simplemente dobló la carta con manos temblorosas y su mirada se perdió en la ventana que daba al jardín. Había algo en sus ojos, una sombra de conocimiento o quizás de miedo, que no supe interpretar. Parecía que esas palabras no la habían sorprendido en absoluto. Esa misma tarde, la curiosidad, mezclada con la desesperación, nos pudo. Cogimos 2 palas viejas del cobertizo, oxidadas por el desuso y la humedad. El jardín, que había sido un lugar de juegos en nuestra infancia, ahora parecía un cementerio de secretos. El viejo roble se erigía en el centro, sus ramas nudosas como los dedos de un esqueleto apuntando al cielo gris. El aire era denso y olía a tierra mojada y a podredumbre de hojas. Empezamos a cavar. Al principio, nos movía la excitación nerviosa de Sofía. Pero con cada palada la tierra fría y compacta nos devolvía a la realidad. Era un trabajo duro, agotador. Mis manos, acostumbradas al teclado de un ordenador y no al campo, pronto se llenaron de ampollas. El sudor se mezclaba con la tierra en mi frente. ¿Qué demonios estábamos haciendo? Esto era una locura, una última humillación de mi padre. Estaba a punto de tirar la pala y maldecir su nombre cuando ocurrió. La punta de mi herramienta golpeó algo duro. Un sonido metálico, sordo y definitivo, que no era el de una roca. Un sonido que hizo que se nos detuviera el corazón a los 3. Nos arrodillamos, escarbando la tierra con las manos como animales desesperados. Poco a poco, emergió la esquina de una caja de metal, de esas de uso militar, verde y oxidada por el tiempo. Era pesada, mucho. Con un esfuerzo conjunto, logramos sacarla del agujero. No tenía candado, solo 2 cierres metálicos que cedieron con un chirrido agónico. Sentí un nudo en la garganta mientras levantaba la tapa. El olor a cerrado y a papel viejo nos golpeó de lleno. Dentro, perfectamente ordenados, había fajos y fajos de billetes. Cientos de ellos. Billetes de 50, de 100. Eran tantos que no parecía real. Era una fortuna. Una pequeña fortuna enterrada a pocos metros de donde habíamos pasado hambre y frío.
Sofía soltó un grito ahogado, una mezcla de alegría y conmoción. Se tapó la boca con las manos, las lágrimas rodando por sus mejillas sucias de tierra. Yo no podía moverme. El shock dio paso a una rabia fría que me recorrió la espalda. Todo este tiempo nos había mentido. Nos había visto sufrir, contar cada céntimo, renunciar a sueños, mientras este dinero se pudría bajo tierra. Miré a mi madre. Esperaba verla igual de sorprendida, quizás indignada. Pero su expresión era otra. Era una máscara de dolor. ¿Y culpa? Vi cómo una lágrima solitaria se deslizaba por su rostro. Pero no era una lágrima de alivio. Era una lágrima de pura congoja. Como si el descubrimiento de esa caja no fuera el final de nuestros problemas, sino el verdadero principio. «Hay más», susurró Sofía, señalando el fondo del agujero con el dedo tembloroso. Su voz me sacó de mi estupor. Volvimos a cavar, esta vez con una energía febril, una mezcla de codicia y pavor. Y sí, había más. Una segunda caja, idéntica a la primera, igual de llena. Y luego una tercera. Y una cuarta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados, mientras nosotros, cubiertos de barro y sudor, contemplábamos 4 cajas metálicas abiertas en el césped. La cantidad de dinero era obscena, incalculable a simple vista. Era suficiente para pagar todas las deudas, para comprar una casa nueva, para vivir sin preocupaciones el resto de nuestras vidas. Era la libertad que mi padre siempre nos había negado. La euforia inicial de Sofía se fue apagando, dejando paso a la misma confusión que sentía yo. ¿Por qué, mamá?, preguntó su voz rota. ¿Por qué haría algo así? Mi madre seguía sin responder. Se había sentado en el borde de una de las cajas, su mirada perdida en la fortuna que nos rodeaba como si fuera veneno. Fue entonces cuando mi pala golpeó algo diferente. No era el sonido metálico de las otras cajas, era un golpe seco, contra madera. Estaba más profundo que las demás, como si hubiera sido enterrada primero, o con una intención distinta. Era más pequeña, una arqueta de madera oscura, casi negra por la humedad, con intrincados grabados en la tapa. Una sensación de mal augurio se apoderó de mí. Esta caja era distinta. Se sentía personal. Los cierres no estaban oxidados, sino que eran de latón pulido, y se abrieron con un suave clic. El aire que salió de dentro no olía a dinero. Olía a lavanda seca y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Dentro no había fajos de billetes. Lo primero que vimos fue un pequeño ramo de flores secas, atado con una cinta de seda azul descolorida. Debajo un conjunto de papeles amarillentos, cuidadosamente atados con la misma cinta. Eran cartas. Decenas de cartas. Pero la caligrafía no era la de mi padre. Era una letra femenina, elegante y fluida. Junto a las cartas, había una única fotografía en blanco y negro, con los bordes dentados. En ella, un hombre joven y sonriente abrazaba a una mujer de belleza melancólica. El hombre era inconfundiblemente mi padre, Ricardo, pero 20 años más joven. La mujer no era mi madre. Era una desconocida, alguien a quien no habíamos visto en nuestra vida. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Sofía cogió la foto, sus dedos temblando. ¿Quién es ella?, preguntó en un susurro apenas audible. Mi madre levantó la vista por primera vez, y sus ojos se clavaron en la fotografía. Su rostro se descompuso, se rompió en 1000 pedazos de un dolor antiguo y profundo. «Dios mío», musitó, «Ricardo, ¿qué has hecho?». Pero eso no era lo peor. Debajo de la foto y las cartas en el fondo de la caja había un último documento. Un sobre oficial, doblado por la mitad. Lo saqué con un presentimiento terrible, un frío que me calaba hasta los huesos. Lo abrí. Era un certificado de nacimiento. Leí los datos en voz alta, mi propia voz sonando extraña, lejana. La fecha de nacimiento era de un año antes de que yo naciera. El nombre de la madre era el de la mujer de la fotografía, un nombre que no conocíamos, Isabel Soler. Y entonces leí el nombre del padre, era el de Ricardo, mi padre. La sangre se me fue de los pies, teníamos un hermano del que no sabíamos nada. Sofía ahogó un sollozo. Mi madre se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por espasmos silenciosos. Pero la conmoción definitiva, el golpe que resquebrajó los cimientos de todo lo que creíamos saber, llegó cuando leí el nombre del niño registrado en ese papel. Mi voz se quebró al pronunciarlo. El nombre del recién nacido era Alejandro, el mismo nombre que el hermano de mi padre. El de mi tío Alejandro,
El que murió en un supuesto accidente de coche cuando yo apenas era un niño. Pero el certificado era claro, y la verdad que insinuaba era monstruosa. Mi tío Alejandro no era el hermano de mi padre, era su hijo. El silencio que cayó sobre el jardín fue más pesado que la tierra que habíamos removido. El aire de la noche, que empezaba a enfriarse, parecía denso, cargado con el peso de una mentira de décadas. Sofía dejó caer la fotografía como si le quemara los dedos. Aterrizó boca abajo sobre la hierba húmeda, ocultando la sonrisa de mi padre y la tristeza de aquella mujer desconocida. Mi madre seguía allí, rota, un ovillo de dolor junto a la fortuna que nos rodeaba. Su llanto era mudo, un temblor que le sacudía el cuerpo entero. Me acerqué a ella, con el certificado de nacimiento aún en mi mano. El papel se sentía frágil, pero la verdad que contenía era un arma. Mamá, dije y mi voz sonó ronca, extraña. Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías quién era ella? Levantó la cabeza, y la mirada que me devolvió no fue la de mi madre. Era la de una extraña, una mujer acorralada por fantasmas. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, me suplicaban que no siguiera, que dejara el pasado enterrado junto a mi padre. Pero era demasiado tarde, la tierra ya estaba abierta. No de la forma que crees, Mateo, susurró, su voz rota. Ricardo, él tenía una vida antes de mí. Un error de juventud. Me lo contó cuando nos prometimos. Juró que había terminado, que esa mujer y el niño, no volverían a formar parte de su vida. La ira me subió por la garganta, un sabor amargo y caliente. ¿Un error de juventud? ¿Un niño es un error de juventud? ¿Y el tío Alejandro? ¿Qué era él, mamá? ¿Un fantasma que inventasteis para nosotros? Mi voz se elevó, rompiendo la quietud de la noche. Sofía se levantó de un salto, sus ojos llenos de pánico. Mateo, basta, no le hables así. Se interpuso entre mi madre y yo, como si temiera que fuera a hacerle daño. En ese momento, la vi la primera grieta entre nosotros. Ella quería proteger la mentira, porque la verdad era demasiado horrible para soportarla. No, Sofía. No voy a parar, repliqué, mi voz temblando de rabia. Hemos vivido una farsa. Nuestro padre, el hombre que nos predicaba honestidad y trabajo duro, tenía una fortuna enterrada a 10 metros de nuestra miseria. Y no solo eso. Tenía otro hijo. Un hijo al que hizo pasar por su hermano y que acabó muerto. ¿No quieres saber por qué? La mesa quedó en silencio de nuevo, esta vez dentro de casa. Habíamos metido las cajas de dinero a toda prisa. Como si ocultáramos un cadáver. El olor a tierra húmeda impregnaba el salón. La fortuna estaba allí, apilada en un rincón. Una montaña de billetes que ahora parecía maldita. Nadie se atrevía a tocarla. Mi madre, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros, parecía haber envejecido 10 años en una hora. Sofía iba de un lado a otro, nerviosa, retorciéndose las manos. Yo estaba de pie junto a la chimenea, con la caja de madera sobre la repisa. La caja de Pandora. Isabel Soler, dije, leyendo el nombre en voz alta de una de las cartas. ¿Te suena de algo, mamá? Porque aquí dice que amaba a mi padre. Y que él la amaba a ella. Dice que no podía soportar la idea de que su hijo creciera sin él. Cada palabra era una puñalada. Mi madre se estremeció. Eran jóvenes, inconscientes. El padre de Ricardo, vuestro abuelo, era un hombre terrible, un tirano. Jamás habría permitido que su hijo se casara con una chica sin fortuna ni apellido. Obligó a Ricardo a elegir. Y él me eligió a mí. Su voz era un hilo. Una justificación desesperada. Pero había algo en su historia que no encajaba. La forma en que evitaba mi mirada. La manera en que sus manos temblaban al hablar del abuelo. ¿Era realmente el abuelo el monstruo de esta historia? ¿Y el niño? Insistí implacable. ¿Qué pasó con Alejandro? ¿Cómo acabó viviendo con vosotros como si fuera el hermano de su propio padre? Fue Sofía la que respondió, su voz cargada de un dolor que casi me hizo retroceder. Quizá lo hizo para protegerlo, para darle un hogar, una familia. Papá no podía reconocerlo como hijo, así que lo acogió como hermano. ¿No lo ves? Fue un sacrificio. Se me heló la sangre al escucharla. Su lealtad ciega, su necesidad de encontrar una justificación noble a una mentira tan retorcida me asustaba. ¿Un sacrificio? ¿Obligar a un niño a llamar hermano a su padre y cuñada a la mujer que ocupeó con acento agudo en lugar de su madre? Eso no es un sacrificio, Sofía. Es una crueldad. La discusión subió de tono. Los gritos resonaron en la casa silenciosa, rebotando en las paredes que habían sido testigos de tantas carencias fingidas. Sofía me acusaba de querer manchar la memoria de nuestro padre, de no tener piedad con nuestra madre.
Yo la acusaba de ser una cobarde, de preferir una mentira cómoda a una verdad dolorosa. En medio de la tormenta, mi madre soltó una frase que lo detuvo todo. El accidente, musitó con la mirada perdida. Ricardo nunca se lo perdonó. Conducía él esa noche. El aire se volvió gélido. La imagen de mi padre, siempre tan controlado, tan severo, se resquebrajó un poco más. ¿Culpa? ¿O algo peor? Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nos movíamos por la casa como fantasmas, evitando las miradas, comunicándonos con monosílabos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El dinero seguía en el rincón, ignorado, como un elefante en la habitación. Era la solución a todos nuestros problemas económicos y la causa de nuestra ruina familiar. Sofía empezó a hacer planes. Hablaba de pagar la hipoteca, de reformar la casa, de invertir. Intentaba construir un futuro sobre los cimientos podridos del pasado. Quería que metiéramos el dinero en el banco, que lo normalizáramos, que fingiéramos que lo habíamos encontrado sin la caja de madera. No podemos tocar ese dinero hasta que sepamos toda la verdad, le dije una noche, mientras ella miraba catálogos de cocinas en Internet. Ese dinero podría pertenecerle a alguien más, a la familia de Isabel. Sofía cerró el portátil de un golpe. La familia de Isabel no existe para nosotros. Esa mujer es el pasado. Este dinero es nuestra herencia, Mateo. Nuestra. Papá nos lo dejó a nosotros. Vas a tirar por la borda nuestra única oportunidad de salir de este agujero por una mujer que murió hace años y un fantasma. Su desprecio por la memoria de Alejandro me revolvió el estómago. Para ella, él era una abstracción, una amenaza a su nueva y frágil seguridad. Para mí, se estaba convirtiendo en una obsesión. Era la víctima silenciosa de toda esta historia. Un niño al que le robaron su identidad y, finalmente, su vida. No podía dejarlo pasar. Mientras ellas dormían o fingían dormir, yo me encerraba en el estudio de mi padre con la caja de madera. Leía las cartas de Isabel una y otra vez. Eran cartas llenas de amor al principio, luego de angustia, y finalmente de una resignación desoladora. Hablaba de su pequeño Alejandro, de sus primeros pasos, de cómo preguntaba por su padre. La última carta era diferente. Estaba fechada 2 semanas antes del accidente. Ricardo escribía: no puedo más, este engaño nos está matando a todos, Alejandro ya no es un bebé, empieza a hacer preguntas, escucha conversaciones. Ve la forma en que me miras cuando crees que nadie nos ve, o le cuentas la verdad, o me iré lejos con él, donde no puedas encontrarnos. Te doy hasta fin de mes para que tomes una decisión, tuya para siempre, a pesar de todo, Isabel. Sentí un nudo en la garganta. No había más cartas de ella. Fin de mes. El accidente había ocurrido el día 28 de ese mismo mes. No podía ser una coincidencia. Mi padre no había tomado una decisión. El destino, o algo más, la había tomado por él. Una noche, mientras examinaba la caja por enésima vez, mis dedos notaron una irregularidad en el forro de terciopelo del fondo. Estaba ligeramente despegado en una esquina. Tiré con cuidado y el forro cedió, revelando un pequeño compartimento secreto. Dentro, envuelta en un trozo de tela, había una llave pequeña y ornamentada, de latón. No era la llave de una puerta. Parecía la llave de una caja de seguridad o de un diario. ¿Qué más nos había ocultado mi padre? Esta historia se está volviendo cada vez más oscura, y cada respuesta parece abrir 1000 preguntas nuevas. Si estáis tan atrapados como yo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos cómo continúa. Dejadme en los comentarios qué pensáis de Sofía y de mi madre. ¿Creéis que son cómplices o víctimas? Vuestra opinión me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Con la llave en mi poder, mi determinación se afianzó. Tenía que encontrar lo que habría. Registré el estudio de mi padre de arriba a abajo. Busqué en sus libros, en sus viejos archivadores, en el doble fondo de los cajones. Nada. La llave parecía no pertenecer a nada que estuviera en esa casa. La brecha con mi hermana se hizo insalvable. Un día, la encontré hablando por teléfono en voz baja con un asesor financiero. Estaba preguntando cómo ingresar grandes cantidades de efectivo sin levantar sospechas. Cuando me vio, colgó de inmediato, con una expresión de culpabilidad y desafío en el rostro. ¿Qué estás haciendo, Sofía?, le pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Lo que tú no te atreves a hacer, respondió ella, levantando la barbilla. Asegurar nuestro futuro, el futuro de mamá y el mío, ya que a ti solo te importa remover el pasado y jugar a los detectives. Es nuestro pasado, no un juego. ¿Y ese dinero?, empecé a decir. Ese dinero es nuestro salvavidas, me interrumpió gritando.
Y no voy a dejar que lo tires por la borda por tus delirios de justiciero. Papá está muerto. Alejandro está muerto. Esa mujer está muerta. Los únicos que importamos ahora somos nosotros. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. La Sofía que yo conocía, la chica dulce y empática, había desaparecido. En su lugar había una mujer asustada y egoísta, dispuesta a construir su felicidad sobre una tumba de secretos. En ese momento supe que ya no estábamos en el mismo bando. Decidí actuar por mi cuenta. Usando los datos del certificado de nacimiento y el apellido Soler, pasé horas en Internet. Era un apellido común, pero buscando registros antiguos en la zona donde mi padre había crecido finalmente encontré algo. Un obituario. Isabel Soler, fallecida a los 26 años por una enfermedad fulminante, apenas un año después del accidente de coche que mató a su hijo. ¿Otra coincidencia? Lo dudaba. El obituario mencionaba a una única superviviente, su hermana menor, Blanca Soler. El corazón me dio un vuelco. Blanca Soler. Si seguía viva, ella sabría la verdad. Ella podría contarme quién era Isabel, cómo era mi padre de joven, y qué ocurrió realmente en las semanas previas a aquellas dos muertes tan oportunas. La búsqueda se volvió frenética. Rastreé redes sociales, guías telefónicas antiguas, registros públicos. Y la encontré. O al menos, encontré una dirección. Una anciana llamada Blanca Soler vivía en un pueblo costero a 3 horas en coche. No le dije nada a mi madre ni a mi hermana. Sabía que intentarían detenerme. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, preparé una pequeña mochila. Cogí la caja de madera, las cartas, la fotografía y la misteriosa llave. Pensé en llevarme una parte del dinero, mi parte, pero me pareció sucio. No quería tocarlo. Mi herencia, la que yo buscaba, no se podía contar en billetes. Dejé una nota simple sobre la mesa de la cocina. He ido a buscar respuestas. Volveré. Era una promesa y una amenaza. Sabía que desataría el pánico, pero no me importaba. Necesitaba la verdad. La necesitaba como el aire que respiro. El viaje en coche fue largo y solitario. La carretera de noche era una cinta negra que se desenrollaba hacia un destino incierto. En mi mente las caras de mi padre, de Isabel, de un niño al que no conocí, se mezclaban en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Estaba haciendo lo correcto? O como decía Sofía, solo estaba empeñado en destruir los pocos restos que quedaban de mi familia. Llegué al pueblo costero al amanecer. Era un lugar tranquilo, de casas blancas y olor a sal. La dirección me llevó a una pequeña vivienda con un jardín lleno de flores. Sentí un nudo de nervios en el estómago. Toqué el timbre, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Una mujer menuda, de pelo blanco y ojos azules increíblemente vivos, me abrió la puerta. Eran los mismos ojos de la mujer de la fotografía. ¿Sí?, preguntó con voz amable. ¿Blanca Soler?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella asintió, su expresión cambiando a una de cautelosa curiosidad. Mi nombre es Mateo, soy el hijo de Ricardo. El color desapareció del rostro de la anciana. Se quedó de piedra, mirándome como si hubiera visto a un fantasma. Durante un largo instante, creí que me cerraría la puerta en las narices. Pero en lugar de eso, sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja. Pasa, hijo. Hay mucho de lo que tenemos que hablar. Pasé el día entero con Blanca. Me contó la historia que mi madre había omitido. La historia de un amor apasionado y prohibido. De cómo Ricardo e Isabel estaban locamente enamorados, pero él era demasiado cobarde para enfrentarse a su padre. Me habló de Alejandro, un niño brillante y lleno de vida que adoraba a su madre y anhelaba a un padre que solo veía a escondidas. Y entonces me contó la verdad sobre el accidente. No fue un accidente. Aquella noche Ricardo, presionado por el ultimátum de Isabel, y aterrorizado por la idea de perderla, había ido a recogerlos. Iba a fugarse con ellos. Pero alguien los siguió. Alguien provocó que su coche se saliera de la carretera. Blanca no sabía quién, pero siempre sospechó del abuelo, de aquel hombre implacable que no se detendría ante nada para proteger el buen nombre de la familia. Ricardo sobrevivió. Alejandro murió en el acto. La historia de Blanca lo cambió todo. Mi padre no era solo un mentiroso, había sido un cobarde. Y su cobardía había costado la vida de su propio hijo. La fortuna enterrada en el jardín no era una herencia. Era el dinero del silencio. El precio que pagó, o que le pagaron, para mantener la boca cerrada. La llave, me explicó Blanca, abría una caja de seguridad en un banco del pueblo, donde Isabel guardaba los documentos que probaban la paternidad de Ricardo, como una póliza de seguro por si algo le pasaba.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La verdad, era 1000 veces peor de lo que había imaginado. Me despedí de Blanca con la promesa de hacer justicia por Isabel y Alejandro. Conduje de vuelta a casa esa noche, con el alma en vilo y una rabia fría instalada en mi pecho. Ya no se trataba solo de saber la verdad, se trataba de que se supiera. Llegué a casa pasada la medianoche. Las luces estaban encendidas, lo cual me extrañó. Entré esperando una confrontación, preparado para la batalla final. Dejé la caja de madera sobre la mesa del recibidor y entré en el salón. Y entonces, mi mundo se vino abajo por segunda vez. El salón estaba casi vacío. Faltaban cuadros, adornos, la alfombra. Y en el rincón donde habíamos apilado las cajas de dinero, no había nada. Solo una marca en el polvo del suelo. Se me heló el corazón. Corrí al dormitorio de mi madre. Vacío. El armario abierto, sus cosas habían desaparecido. Corrí al de Sofía. Lo mismo. Volví al salón, confundido, con un pánico creciente apoderándose de mí. Fue entonces cuando la vi, mi hermana. Sofía estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, mirando hacia la oscuridad del jardín. Llevaba un abrigo y a sus pies había 2 maletas. Sofía, musité sin aliento. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el dinero? Se giró lentamente. Su rostro no mostraba sorpresa, ni miedo, ni culpa. Solo una determinación gélida que nunca le había visto antes. Sus ojos estaban secos, endurecidos. Lo siento, Mateo, dijo, y su voz era tan fría como su mirada. No voy a dejar que lo arruines todo. Mamá y yo nos vamos. Lejos de ti, lejos de tu verdad obsesiva. Este dinero nos comprará una nueva vida, una vida sin fantasmas. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué has hecho?, le pregunté, mi voz quebrándose. ¿Nos has robado, a tu propio hermano? Yo no he robado nada, replicó, dando un paso hacia mí. He salvado a nuestra familia, a lo que queda de ella. Tú querías repartir esta fortuna entre extraños. Querías desenterrar un escándalo que destruiría a mamá. Yo la he elegido a ella. He elegido la paz. Y si el precio de esa paz es dejarte atrás, estoy dispuesta a pagarlo. Se acercó a la puerta, arrastrando las maletas. Se detuvo a mi lado, sin mirarme. Mamá ya está en el coche. Te dejamos tu parte, dijo, señalando un sobre solitario sobre la mesa. Espero que algún día lo entiendas. Adiós, hermano. Y con eso, salió por la puerta, cerrándola suavemente tras de sí. Dejándome solo en una casa vacía, con un sobre que no quería abrir, y una verdad que me había costado mi familia. La había encontrado, sí. Pero al hacerlo, lo había perdido todo. El eco de la puerta al cerrarse fue el sonido más solitario que había escuchado en mi vida. Un clic suave y definitivo que sellaba no solo mi abandono, sino el final de la familia que conocía. Me quedé inmóvil en medio del salón despojado, el silencio zumbando en mis oídos. El aire olía a polvo y a ausencia. La casa, que una vez fue un hogar, ahora no era más que una cáscara vacía, un mausoleo de mentiras. Mis ojos se posaron en el sobre que Sofía había dejado sobre la mesa. Mi parte. La palabra resonó en mi cabeza con un eco amargo. ¿La parte de qué? ¿Del dinero robado a un niño muerto? ¿De la traición a mi propia sangre? Sentí una oleada de náuseas, una rabia tan pura y helada que me dejó sin aliento. Era el pago por mi silencio, una mordaza hecha de billetes. Durante un instante que pareció eterno, no hice nada. Solo respirar. Inhalar el aire viciado de mi nueva realidad. Luego, con un movimiento lento, casi ceremonial, me acerqué a la mesa. No cogí el sobre. En su lugar mis dedos rozaron la fría madera de la caja de Isabel, la única herencia que me importaba. Dentro de ella no había una fortuna, sino algo mucho más valioso y peligroso. La verdad. Y ahora mismo, la verdad era la única arma que me quedaba. ¿Qué podía hacer un hombre solo contra una mentira tan grande? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puño. Estaba solo, sí, pero no del todo. Había una persona más en este mundo a la que le habían robado tanto como a mí. Cogí el teléfono, mis dedos temblorosos marcando el número de Blanca Soler. Ella respondió al segundo tono, su voz cargada de una expectación nerviosa, como si supiera que algo terrible había pasado. Le conté todo. Mi voz monótona, desprovista de emoción. Le hablé con acento agudo del salón vacío, de las maletas de Sofía, del dinero desaparecido. No hubo un grito de sorpresa al otro lado de la línea,
Ni una exclamación de ira. Solo un silencio pesado, comprensivo. Cuando terminé, su voz llegó, firme como una roca en medio de una tormenta. No estás solo, Mateo, ahora luchamos los dos. Sus palabras fueron como un ancla. Se han llevado el dinero, dije, la desesperación filtrándose por fin en mi voz. No tenemos nada. Blanca hizo una pausa. Nos queda la llave, respondió con una calma que me asombró. Nos queda lo que Isabel quiso proteger. Vuelve aquí, Mateo. Mañana, a primera hora, iremos a ese banco. Lo que sea que haya en esa caja, es nuestro punto de partida. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. La casa ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen, el escenario de una traición. Subí las escaleras, moviéndome como un autómata. No empaqué ropa ni recuerdos. Solo cogí la caja de madera, la fotografía, las cartas y el certificado de nacimiento. Dejé el sobre de Sofía sobre la mesa del salón, intacto. No quería su dinero. Quería justicia. Y estaba dispuesto a quemar el mundo para conseguirla. El viaje de vuelta a la costa fue una pesadilla lúcida. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un paso sin retorno. Mi mente era un torbellino de imágenes. El rostro sonriente de mi padre en la foto. La mirada triste de Isabel. El nombre de un niño en un papel amarillento. Y sobre todo, el rostro de Sofía, endurecido por una determinación que la había convertido en una extraña. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Me pregunté si ella realmente creía que estaba salvando a nuestra madre. ¿O era el dinero? ¿Había sido el brillo de esa fortuna lo que había corrompido a mi hermana, lo que había apagado cualquier atisbo de lealtad o de conciencia? La idea me revolvía el estómago. Siempre habíamos sido Sofía y yo contra el mundo, ahora, el mundo era ella. Llegué a casa de Blanca con las primeras luces del alba. Me recibió con un abrazo tenso y una taza de café caliente. No hablamos mucho. Las palabras sobraban. En sus ojos vi el mismo fuego que ardía en los míos. Una mezcla de dolor y una resolución inquebrantable. Nos estábamos preparando para una guerra, y ambos lo sabíamos. El banco del pueblo era una reliquia de otro tiempo, con mostradores de mármol y rejas de bronce. El aire olía a papel viejo y a confianza perdida. Sentí un nudo en el estómago mientras un empleado anciano nos guiaba a la cámara acorazada. La puerta de acero, gruesa y redonda, se abrió con un gemido pesado, revelando hileras de cajas de seguridad idénticas. Parecían pequeños nichos en un cementerio de secretos. Blanca me entregó la llave, mis manos sudaban. Al introducirla en la cerradura, el pequeño clic metálico resonó en el silencio de la cámara como un disparo. El empleado sacó la caja, una caja larga y delgada de metal, y la depositó sobre una mesa en una sala privada. Nos dejó solos. Durante un minuto ninguno de los dos se atrevió a tocarla. Era como si el fantasma de Isabel estuviera en la habitación con nosotros. Finalmente, levanté la tapa. El contenido me dejó helado. No había joyas ni dinero. Lo primero que vi fue un pequeño diario encuadernado en cuero azul, el mismo color de la cinta que ataba las flores secas. Debajo del diario, había un fajo de documentos legales, sellados por un notario. Y en el fondo, una única carpeta delgada. Con manos temblorosas cogí los documentos legales. Eran escrituras y certificados de acciones. Una herencia. Los padres de Isabel, que habían muerto en un accidente años antes, le habían dejado una fortuna considerable. Pero los documentos no estaban a su nombre. Con una claridad legal y escalofriante, toda la herencia estaba transferida a un único beneficiario. Su hijo, Alejandro Soler. La fecha de la transferencia era de una semana antes de su muerte. Se me puso la piel de gallina. Mi padre no solo había ocultado una fortuna, la había robado. El dinero enterrado en el jardín no era fruto de su trabajo. Era la herencia de su hijo. La herencia que le pertenecía a Alejandro. Nos había hecho vivir en la miseria mientras se sentaba sobre el futuro robado del niño que había dejado morir. Dios mío, susurró Blanca llevándose una mano a la boca. Siempre pensé que Ricardo era un cobarde, pero esto es monstruoso. La rabia me cejeó con acento agudo. La imagen de mi padre, el hombre austero y moralista, se hizo añicos para siempre. En su lugar solo quedaba un ladrón y un mentiroso. Aparté los documentos y cogí el diario. Al abrirlo, el olor a lavanda, el mismo de la caja de madera, llenó el aire. La caligrafía de Isabel era fluida, casi musical. Empecé a leer. Eran páginas llenas de amor por Ricardo, de sueños para su futuro juntos, de la alegría que le producía su pequeño Alejandro. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. La esperanza se convertía en ansiedad,
y la ansiedad en miedo. Isabel describía la presión asfixiante del abuelo, su crueldad, sus amenazas. Escribía sobre la debilidad de Ricardo, su incapacidad para enfrentarse a su padre, cómo se debatía entre el amor y el deber. Pero entonces, leí una frase que me heló la sangre. Ricardo no solo teme a su padre, escribió. Hay alguien más. Alguien cuya decepción, dice, no podría soportar. Alguien a quien le ha prometido un futuro que mi existencia hace imposible. ¿Quién podía ser? Mi teléfono vibró sobre la mesa, un sonido estridente que rompió la quietud de la sala. Era un número oculto. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Sí? La voz al otro lado era la de Sofía, pero sonaba distorsionada, fría. Sé lo que estás haciendo, Mateo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Dónde estáis?, pregunté, mi voz un gruñido. Ella ignoró mi pregunta. Escúchame bien. Deja de remover el pasado. Deja a los muertos en paz. Lo que pasó, pasó. Ahora nos toca a nosotras vivir. Su tono era amenazante, imperioso. ¿Vivir con el dinero de Alejandro?, repliqué, la rabia goteando en cada palabra. Acabo de descubrir que papá no solo le abandonó, le robó. Ese dinero era suyo, Sofía. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz volvió, más dura que antes. Ese dinero ahora es nuestro. Y si intentas algo, si vas a la policía, si intentas encontrarnos, te arrepentirás. Mamá está muy delicada. Un escándalo la mataría. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir lo poco que nos queda por un fantasma? Era un chantaje. Estaba usando la salud de mi madre como un escudo. Tú no eres mi hermana, le dije, mi voz quebrada por la traición. No sé en qué te has convertido. Ella soltó una risa seca, sin alegría. Me he convertido en una superviviente, Mateo. Algo que tú deberías aprender a ser. Te lo advertí. Aléjate. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando de ira y de impotencia. Blanca me puso una mano en el hombro. No te va a detener, dijo, su voz llena de una convicción que me dio fuerzas. Sigue leyendo, Mateo. La verdad está en ese diario. Y con la verdad, podremos luchar. Asentí, con un nudo en la garganta. Volví a abrir el diario, mis ojos buscando desesperadamente las últimas páginas, las que correspondían a los días previos al accidente. Las encontré. La caligrafía era más temblorosa, casi ilegible en algunos puntos, como si la hubiera escrito con la mano agitada por el pánico. Leí en voz alta para Blanca. Isabel contaba cómo le había dado un ultimátum a Ricardo. Cómo él finalmente había cedido. Había un plan. Iban a fugarse esa misma noche. Él la recogería a ella y a Alejandro en una carretera secundaria para no ser vistos. Tenían dinero, el de la herencia de ella, para empezar de nuevo en otro país. Por primera vez en meses, sus palabras contenían una chispa de esperanza. Pero la última entrada, fechada la mañana del día fatídico, lo cambió todo. La tinta estaba emborronada en algunas partes, como si hubieran caído lágrimas sobre el papel. Mi voz tembló al leer las primeras palabras. Alguien más lo sabe. Alguien ha venido a verme. Blanca se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. No ha sido su padre. Continué leyendo, mi corazón martilleando contra mis costillas. Ojalá hubiera sido él. Podría haber luchado contra su odio. Pero esto es diferente. Esto es un veneno silencioso que no sé cómo combatir. Hice una pausa, mis ojos fijos en la última frase de la página. El mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, irrespirable. La verdad, la monstruosa y retorcida verdad, estaba allí, escrita con la tinta del miedo. Levanté la vista hacia Blanca, incapaz de pronunciar las palabras. Ella me miró, su rostro pálido, y asintió instándome a continuar. Respiré hondo y leí la última línea que Isabel Soler escribió en su vida. Mi voz fue apenas un susurro roto, cargado con el peso de una revelación que lo destruía todo. Ha sido Elena, la prometida de Ricardo. Ha venido a mi casa esta mañana. Me ha dicho que sabe lo de Alejandro. Me ha dicho que si no desaparezco de sus vidas para siempre, ella se encargará personalmente de que lo haga. Tenía una mirada en sus ojos que nunca olvidaré. No tengo miedo por mí, tengo miedo por mi hijo. El mundo se contrajo hasta caber en esa última frase del diario. Las paredes de la sala privada del banco parecieron cerrarse sobre mí, el aire se volvió denso, imposible de respirar. Elena. Mi madre. La mujer que me había acunado, que había curado mis heridas de niño, la víctima silenciosa de un marido austero. Esa imagen se hizo añicos, se pulverizó en un instante, reemplazada por la de un monstruo de ojos fríos.
Blanca soltó un sollozo ahogado, un sonido de dolor puro que me atravesó el alma. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo menudo sacudido por el temblor de una verdad que había esperado décadas para salir a la luz y que, ahora, era más horrible de lo que jamás imaginó. Todo encajaba. La tristeza perpetua de mi madre, su sumisión, su negativa a hablar del pasado. No era el dolor de una esposa engañada, era el peso insoportable de la culpa. Se me heló la sangre al recordar su rostro el día que desenterramos las cajas. Esa lágrima solitaria que rodó por su mejilla. Yo pensé que era por el recuerdo de mi padre, por la mentira. Pero no. Era por ella misma. Lloraba porque el secreto que la había mantenido prisionera durante 30 años, acababa de ser desenterrado junto con el dinero manchado de sangre. No puede ser, susurré, aunque la certeza se me había clavado en el pecho como un puñal de hielo. Tiene que haber un error, una mala interpretación. Pero no la había. Las palabras de Isabel eran claras, escritas con el pulso tembloroso del miedo. No hay ningún error, Mateo, dijo Blanca levantando la cabeza. Sus ojos enrojecidos pero firmes, me encontraron en la penumbra. Tu madre nunca quiso a mi hermana. La veía como una usurpadora, la mancha en el futuro perfecto que le habían prometido. Siempre lo sentí, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. La llamada de Sofía. Su amenaza, mamá está muy delicada, un escándalo la mataría. El chantaje adquirió de pronto un significado mucho más siniestro. No estaba protegiendo a una mujer frágil. Estaba protegiendo a una asesina. Y ella, mi hermana, se había convertido en su cómplice. Sentí una oleada de furia tan intensa que me mareó. Me levanté de golpe, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de mármol. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Pero mi mente era un caos de traición y horror. Mi familia entera era una farsa construida sobre la tumba de un niño. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz sonando extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. ¿Vamos a la policía? ¿Les enseñamos esto? Señalé el diario con un gesto de repulsión, como si quemara. Blanca negó con la cabeza lentamente. Es la palabra de una mujer muerta contra la de tu madre. Necesitamos algo más. Algo irrefutable. Sus ojos se posaron en la caja de seguridad, en la única carpeta que aún no habíamos abierto. La que había apartado por ser la más delgada, la menos importante. Con un presentimiento terrible, la cogí. No tenía ninguna etiqueta. Dentro había un único fajo de papeles, sujetos con un clip oxidado. La primera hoja era una carta, escrita con la caligrafía apretada y perfecta de mi padre. Estaba sin fechar, amarillenta por el tiempo. Empecé a leer en voz alta. Elena, comenzaba, mi voz se quebró. Si alguna vez lees esto, es porque no he tenido el valor de decírtelo a la cara, como no he tenido valor para casi nada en mi miserable vida. La noche que Alejandro murió tú me dijiste que el coche había tenido un fallo. Que fue un accidente terrible, una tragedia del destino. Y yo, en mi dolor y mi cobardía quise creerte. Hice una pausa, el corazón me latía en los oídos. Blanca se había puesto de pie a mi lado, su mano aferrada a mi brazo. Pero los años no borran la duda, solo la alimentan, continué leyendo. Y un día, hace mucho tiempo, encontré el diario de Isabel. Lo había guardado con sus cosas, y tú nunca lo viste. Leí su última entrada, Elena. Leí lo que le dijiste. Leí sobre tu amenaza. Y entonces lo comprendí todo. No fue el destino, fuiste tú. La sala quedó en un silencio sepulcral. La confesión póstuma de mi padre era el martillo que terminaba de demoler los últimos escombros de mi vida anterior. Este dinero, concluía la carta, es la herencia de Alejandro. El dinero que su madre le dejó para protegerle de mi padre y sin saberlo también de ti. Lo he guardado todos estos años porque no me atrevía a gastarlo, y no me atrevía a devolvértelo. Era mi penitencia. Que se pudra en la tierra, como mis secretos. Que Dios me perdone. Y que algún día, si es que existe un más allá, mi hijo pueda perdonarme por no haberle protegido de su verdadero verdugo. Debajo de la carta había un informe. Un informe de un mecánico privado, fechado un mes después del accidente. Mi padre, carcomido por la duda, había contratado a alguien para que examinara los restos del coche en el desguace. El informe era técnico, frío, pero su conclusión era inequívoca. El latiguillo del líquido de frenos no presentaba rotura por desgaste o impacto. Mostraba un corte limpio, realizado con una herramienta afilada. El fallo no fue accidental, fue provocado. Ya no había dudas. Ni interpretaciones. Solo una verdad desnuda, brutal y asesina. Mi madre había cortado los frenos del coche en el que viajaban el primer hijo de mi padre y la mujer a la que amaba.
Y mi padre lo supo. Y cayó durante 30 años. Vivió con ella, durmió a su lado, nos crió a nosotros, sabiendo que era una asesina. Su austeridad no era un principio, era un castigo autoimpuesto. Su silencio no era fortaleza, era la más abyecta de las cobardías. Cerré los ojos, pero la imagen de mi madre sonriendo en las fotos familiares se superponía a la de una mujer con una cuchilla en la mano, en la oscuridad de la noche. Sentí que iba a vomitar. Ahora sí, dijo Blanca, su voz un susurro helado, cargado de una determinación de acero. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Tienes que encontrarlas, Mateo. Sabía que tenía razón. Esto ya no era solo por Alejandro e Isabel, era por mí. Por la vida que me habían robado, por la mentira en la que me habían criado. Y era por Sofía. Mi hermana, cegada por el dinero y por un amor filial retorcido, estaba huyendo con una asesina. Tenía que detenerla. Tenía que obligarla a ver la verdad, por monstruosa que fuera. Pero ¿dónde podían haber ido? Sofía había sido clara, lejos. Podrían estar en cualquier parte del mundo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Habían pasado casi 24 horas. Podrían haber cogido un avión, haber cruzado una frontera. Y entonces, un recuerdo me golpeó. Una imagen de mi infancia. Mi madre, llorando en silencio en la cocina después de una discusión con mi padre. Yo, con apenas 8 años, le pregunté qué le pasaba. Ella me abrazó y me susurró al oído. Algún día, cariño, me iré a mi lugar feliz. Un pequeño hotelito junto al mar, en el norte, donde las olas borran todas las penas. Allí nadie podrá encontrarnos. Nunca me dijo el nombre del pueblo, pero sí el del hotel, el Mirador del Silencio. Era un nombre tan poético y triste que nunca lo olvidé. Era una posibilidad remota, una corazonada basada en el susurro de una mujer rota hace más de 20 años. Pero era lo único que tenía. Le conté a Blanca mi plan. Ella asintió, sus ojos azules brillando con una nueva luz. Ve, me dijo. Y haz justicia, por todos nosotros. El viaje hacia el norte fue una carrera contra el tiempo, y contra mis propios demonios. Con cada kilómetro, el rostro de mi madre se volvía más el de una extraña. La mujer que me había enseñado a ser honesto, la que me decía que la mentira tenía las patas muy cortas, era la encarnación de la mayor de las mentiras. Encontré el hotel al anochecer. Era un edificio antiguo y blanco, encaramado en un acantilado, con el mar Cantábrico rugiendo a sus pies. El nombre estaba escrito en letras de hierro forjado sobre la entrada. Mirador del Silencio. Sentí un escalofrío. El recepcionista, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me confirmó que 2 mujeres que respondían a su descripción se habían registrado esa misma mañana. Habitación 204. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón en la boca. El pasillo estaba en penumbra, alfombrado y mis pasos no hacían ruido. Me detuve frente a la puerta 204. Oí voces dentro, la voz de Sofía, tensa, y la de mi madre, un murmullo cansado. No llamé. Usé la copia de la llave que el recepcionista me había dado tras contarle una historia inventada sobre una sorpresa familiar. Giré la llave en la cerradura con un cuidado infinito. El clic fue casi inaudible. Empujé la puerta y entré. La escena que me encontré me paralizó. Estaban sentadas a una pequeña mesa junto a la ventana, con vistas al mar embravecido. Sobre la cama y en el suelo había varias bolsas de lona, hinchadas por los fajos de billetes. Mi madre tenía la mirada perdida en el horizonte gris. Sofía estaba contando dinero, apilándolo en montones ordenados, como si la normalidad de ese acto pudiera borrar la locura de la situación. Fue Sofía la primera en verme. Se quedó helada, con un fajo de billetes en la mano. Su rostro pasó del shock a la ira en un segundo. Te dije que te alejaras, siseó, levantándose de un salto. Mi madre se giró lentamente. Al verme su rostro se descompuso. No había sorpresa en sus ojos, solo una resignación infinita, como si supiera que la huida era inútil. Mateo, susurró, y su voz se rompió. Se acabó, mamá, dije, mi voz temblando pero firme. Avancé hacia la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Saqué la carta de mi padre y el informe del mecánico de mi chaqueta y los puse sobre la mesa, encima de un montón de billetes de 100. Sofía me miró, desafiante. No sé qué es eso, ni me importa. Vete de aquí, nos estás arruinando la vida. ¿Yo?, repliqué, y la rabia que había contenido durante horas estalló. Tú has huido con una asesina. Has robado el dinero que le pertenecía a nuestro hermano, el hermano que ella mató. La bofetada de Sofía resonó en la habitación. Me ardía la mejilla pero no me moví. La miré a los ojos, y vi el pánico luchando contra la negación. ¡Cállate! No sabes lo que dices. Mamá no haría daño a nadie.
Léelo, Sofía, le ordené señalando los papeles. Lee la carta de papá. Lee por qué vivió atormentado toda su vida. Lee el informe del mecánico. Lee cómo cortó los frenos del coche. Léelo. Mi madre rompió a llorar, un llanto bajo y agónico. No, Sofía, no lo leas, suplicó. Pero era demasiado tarde. Con manos temblorosas, mi hermana cogió la carta de nuestro padre. Sus ojos recorrían las líneas a toda velocidad, su rostro palideciendo con cada palabra. Vi cómo sus labios formaban la palabra no en silencio. Luego, cogió el informe. Sus conocimientos de ingeniería le permitieron entender la jerga técnica al instante. La verdad la golpeó con la fuerza de un ariete. Dejó caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran. Se giró hacia nuestra madre, sus ojos desorbitados por el horror y la incredulidad. «Mamá», musitó, su voz apenas un hilo. «Dime que no es verdad, mírame a los ojos y dime que papá mentía, dime que es una pesadilla». Elena levantó la cabeza. Sus ojos, anegados en lágrimas, encontraron los de su hija. Y en ese silencio, en esa incapacidad para negar la evidencia, Sofía encontró la confirmación que destruiría su mundo para siempre. «Lo hice por nosotros», susurró mi madre, en una justificación delirante. «Él iba a dejarnos, iba a abandonarnos por ella, por ese niño, nos iba a dejar sin nada. Yo solo quería la vida que me había prometido, nuestro futuro, vuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», gritó Sofía, una explosión de dolor y rabia. «Construiste nuestro futuro sobre la muerte de un niño. Cada abrazo, cada beso, cada «te quiero» era una mentira. Nos has hecho vivir en una casa construida con huesos». Se derrumbó en el suelo, sollozando, golpeando la alfombra con los puños. El sonido de su corazón rompiéndose fue casi audible. Yo me acerqué a mi madre. Ya no sentía rabia, solo un vacío inmenso. «Se acabó», repetí en voz baja. Saqué mi teléfono. Mi madre me miró, y por primera vez en mi vida, vi a la mujer que se escondía tras la máscara de fragilidad. Vi la dureza, el egoísmo, la oscuridad que la había llevado a cometer un acto tan atroz. «Si lo haces», dijo, su voz recuperando una extraña calma, «lo destruirás todo. A mí, a tu hermana, el recuerdo de tu padre. El escándalo nos aniquilará». «El escándalo ya existe», respondí, marcando el número de la Guardia Civil. «Ha vivido con nosotros, en silencio, durante 30 años, es hora de que salga a la luz». Los meses que siguieron fueron un borrón de titulares de prensa, de juicios y de miradas de compasión y morbo. Mi madre confesó todo. El juicio fue rápido. La mujer frágil y silenciosa que conocíamos desapareció, dando paso a la fría narración de un crimen nacido de los celos y el miedo. Fue condenada. El mirador del silencio se convirtió en su última y definitiva prisión. Sofía se hundió en una profunda depresión. La traición de nuestra madre, y su propia ceguera voluntaria, la habían destrozado. El dinero, esa fortuna maldita, se convirtió en su obsesión. No para gastarlo, sino para purgarlo. Creó una fundación con el nombre de Alejandro Soler, dedicada a ayudar a niños sin recursos. Fue su forma de penitencia, su intento desesperado de sacar algo de luz de tanta oscuridad. Nuestra relación quedó suspendida en un limbo de dolor y reproches silenciosos. No nos odiábamos. Simplemente, ya no sabíamos cómo ser hermanos. La verdad que yo había desenterrado nos había liberado de la mentira, pero nos había encadenado a una soledad compartida. A veces, voy con Blanca a la costa, no muy lejos de aquel hotel. Nos sentamos a mirar el mar, y hablamos de Isabel y de Alejandro. Hablamos de cómo los secretos, como un veneno lento, pueden corroer los cimientos de una familia hasta que todo se derrumba. Ella perdió a su hermana, y yo perdí a mi familia entera. Pero en nuestra pérdida compartida, hemos encontrado una extraña forma de consuelo. Una nueva familia nacida de las cenizas de la antigua. He aprendido que una herencia no siempre es un regalo, a veces, es una carga. La de mi padre no eran las cajas de dinero, sino la caja de madera, la que contenía la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es lo único que nos hace libres. Libres para llorar a quienes perdimos, libres para intentar perdonar a quienes nos traicionaron, y quizás, con el tiempo, libres para perdonarnos a nosotros mismos. Una familia no se sostiene con paredes y un apellido, sino con hilos invisibles de confianza. Cuando esos hilos se rompen, no hay fortuna en el mundo que pueda volver a unirlos. Solo queda el silencio, y el eco de lo que pudo haber sido. Si esta historia os ha tocado el corazón, si os ha hecho reflexionar sobre los secretos que a veces guardamos por proteger a quienes amamos, dejadme un comentario. Vuestras palabras son un bálsamo en esta soledad.
Y si no queréis perderos la próxima historia, suscribíos al canal, para que ninguna verdad, por dolorosa que sea, se pierda para siempre en el silencio.